Hola amigos, muy buenos días. No sé si para ustedes, pero para muchas personas leer la Biblia significa leer aquellas porciones que contienen las promesas de Dios. Y es hermoso leer en la Biblia las promesas de Dios porque nos recuerda o nos permite conocer lo que Dios ha dicho para nuestra bendición. Y casi todos evitamos aquellos pasajes que llegan a ser parecidos a una espada de doble filo que penetra en nuestro ser hasta lo más profundo de nuestros huesos para llevarnos a discernir las intenciones de nuestro corazón. El pasaje que tenemos hoy contiene un poquito de ambas partes, de la promesa de Dios y de esa espada de doble filo que se clava en nuestro corazón. Vamos a leer en Josué capítulo 23, que ayer iniciamos su lectura, pero hoy vamos a leer del versículo 11 hasta el final del capítulo, que es el versículo 16. Voy a leer para ustedes, dice así: Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho en realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Primero empecemos por las partes que nos hacen sentir confianza en nuestro Dios, aquellas que tienen que ver con sus promesas. Por ejemplo, ahí en el versículo 14, Josué está despidiéndose y dice: por mi parte, pues yo estoy a punto de partir por el camino que todo mortal transita, es decir, su misma muerte. Pero dice: ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Esta experiencia que Josué tuvo desde que empezó su travesía a través del Jordán para llegar a la tierra prometida y pelear contra muchos pueblos y naciones para desocupar la tierra y poderla poseer, fue el tiempo en el que Josué pudo experimentar la fidelidad de Dios. El mismo Dios que le dijo en un principio: esfuérzate porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es el mismo Dios que al día de hoy está mirando a Josué porque sabe que él va a descansar. Y él dice, es que en todo ese trayecto, ninguna de las promesas de Dios, cada vez que Dios le dijo: ve con este pueblo, ve, ataque esa ciudad porque yo estoy contigo, porque yo la voy a entregar en tu mano, Dios nunca faltó a su palabra, siempre fue fiel. Queridos amigos, esa es una hermosura a través de toda la Biblia, el saber que cada una de las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido fielmente, y la mejor de todas ellas, esa promesa que está en medio de una advertencia que Dios le da a la serpiente justo en el Edén, cuando Adán y Eva recién acababan de comer del fruto prohibido, que Dios le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer nacerá el que le pisará en la cabeza. Esa es una sentencia a la mujer, pero es una promesa para nosotros. Y cuando le habló a Abraham y le dijo a Abraham: de tu descendencia vendrá la bendición para muchas naciones de la tierra. Y cada vez que el Señor, que nuestro Dios ha proferido una promesa de bendición, la ha cumplido en nuestra vida. Esto debería despertar en nosotros nuestro amor y nuestra fidelidad y nuestra gratitud, de saber que confiamos en un Dios que es fiel a sus promesas. Pero no es todo, porque también hay una serie de advertencias que no nos gusta escuchar, pero sin embargo ahí están. Y dice así, por ejemplo, dice: si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que todavía quedan, recuerde que cuando vimos
la distribución de las tierras, siempre decía, y tal tribu le tocó en tal tierra, pero aún había ahí personas cananeas que no pudieron sacar de la tierra. Y dice, si ustedes ahora, primero les dijo, échenlas fuera, no pudieron echarlos fuera, se quedaron ahí. Dice, pero ahora si ustedes se mezclan y forman matrimonios con ellos, tengan por cierto que entonces su Dios se va a olvidar, no los va a expulsar a ellos. Y dice, por consecuencia, ellos serán como una red y trampa contra ustedes. Mire qué curioso. Eso mismo que nos jala para desobedecer a Dios es lo mismo que Josué dice que se va a convertir en una trampa para nosotros. Y dice más adelante que serán como látigos en espalda y espinas en sus ojos. Qué curioso. Cuando obedecemos a Dios, disfrutamos experimentamos su bendición en nuestra vida. Pero cuando corremos tras nuestras malas costumbres, como es esta de mezclarnos con pueblos paganos, es entonces cuando esas malas costumbres y esas malas prácticas de desobediencia a Dios se convierten en un látigo y en un castigo para nosotros. Dice más adelante en el versículo 15, pero como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades. Fíjense, Dios no solamente es determinante en sus promesas, también es determinante en sus advertencias. Y dice, así como el Señor su Dios ha sido fiel con ustedes cumpliendo sus promesas, también ahora Dios va a ser determinante en cumplir esta advertencia que les está dando. Y termina el versículo 16, si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen otros dioses, adorándolos e inclinándose a ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Como nosotros tenemos una Biblia y hemos leído de lo que viene más adelante, podemos leer que algunos años después vinieron los asirios y atacaron las tribus del norte y se llevaron a una población esclavizada y se asentaron sobre su territorio y dejó de ser territorio de las tribus de Israel para ser territorio de los asirios. Y en el reino del sur vino Nabucodonosor y se llevó a una porción de gente a Babilonia y dejó destruida la ciudad. Cuando vino el Señor Jesucristo, el pueblo judío vivía bajo el imperio romano. Qué triste es que en el paso del tiempo esta advertencia se cumplió. El que Dios dijera es que si ustedes siguen adorando sus propios dioses, si ustedes se desvían de su amor a Dios, lo que va a suceder es que ustedes serán borrados de la tierra y de la tierra que Dios les prometió. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana tiene que ver con que en la Biblia vamos a encontrar promesas que son hermosas, que nos refrendan, que nos reafirman la compañía, la presencia, la protección, la seguridad que podemos tener de Dios. Pero no solo eso, también van a existir en la Biblia las advertencias cuando nosotros insistimos en nuestro pecado, en nuestra desobediencia ante Dios. Principalmente aquello que tiene que ver con la idolatría. Recuerden ustedes que la idolatría es el mal del pueblo israelita en toda la Biblia. Siempre el que nuestro amor no esté enfocado en la persona de Dios, para que le podamos amar, como dijo Jesús, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sino cuando siempre tomamos de ese amor que le debemos a Dios, tomamos y empezamos a amar las cosas y las personas que nos rodean. Y algunas de esas cosas y personas son buenas. Es bueno que amemos, es bueno que tengamos buenos deseos con las cosas y las personas que nos rodean. Pero nunca debe ser por encima o en competencia con nuestro amor y nuestra devoción a Dios. Así que, queridos amigos, yo les invito esta mañana a que cuando leamos la Biblia siempre estemos atentos, no solo a las promesas, también a las advertencias de Dios. Porque lo más probable es que si no tenemos cuidado, se dejan de cumplir las promesas porque nosotros no pusimos atención a las advertencias de Dios. Dios es fiel y Él va a cumplir su promesa. Los infieles somos nosotros y somos los que muy probablemente dejemos de obedecer a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Padre, podemos reconocer que tú eres un Dios fiel,
y que hasta el día de hoy tú nos has provisto de todo cuanto hemos necesitado en nuestra necesidad, en nuestra seguridad, en nuestra tranquilidad. Pero también, Señor, reconocemos que de continuo somos pecadores, somos infieles, de continuo dejamos de amarte a ti como lo más importante en nuestra vida para amar las cosas y las personas que nos rodean. Oh Dios, danos esa capacidad de ser honestos, de reconocerlo y esa capacidad de arrepentirnos, de volvernos de nuestro mal proceder y siempre regresar a ti y siempre volver a nuestro compromiso contigo, de amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Derrama de tu gracia en nuestra vida y que tu Espíritu obre en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Quédate con aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que están sufriendo, como estas que cayeron presas de su misma desobediencia. Señor, tú sabes quiénes son esas personas. Te ruego, rescátalas. Quita esa arena de sus ojos, quítale esos latigazos de su espalda. Permite que ellos puedan volver a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.